Arranca por la derecha Rudy Rodríguez frente a la Tribuna América. Se va llevando el balón, lo está marcando Adal Machado. Escapó Rudy, se lleva la pelota, se va Rudy, va a tirar el centro. La pelota al área, entró Álvarez por el medio, no alcanza, la toma Filippini, gol. ¡Gol de Defensor Filippini! Julio Filippini. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. El campeonato de Liga de Fútbol en Uruguay es uno de los más antiguos del mundo y durante años los títulos se fueron repartiendo casi a partes iguales entre los dos grandes clubes de Montevideo, Nacional y Peñarol. O sirviendo una pared. En 1976 esa hegemonía, llevaban 44 años seguidos intercambiándose el título, la iba a romper el Club Atlético Defensor, hoy llamado Defensor Sporting, que consiguió aquella temporada 32 puntos, uno más que Peñarol, que acabaría segundo. Algo que especial que estábamos viviendo y que sabíamos que todo el pueblo uruguayo lo compartía, ¿no? Por cómo se dio la historia de que se inició el profesionalismo en el año 31 hasta el año 76, la historia del fútbol en nuestro país. El Defensor, del que se podría decir que es el tercer club de fútbol uruguayo, fue fundado en 1913, aunque hunde sus raíces en un equipo formado en 1906 por los trabajadores de una fábrica de vidrios y que significativamente se llamó Defensores de la Huelga. En 1976, el Club Atlético Defensor había creado un equipo que, merced al buen fútbol que fue desarrollando a lo largo de la temporada, iba consiguiendo muy buenos resultados, lo que le permitía mantenerse en los puestos punteros de la tabla. El domingo 28 de marzo de 1976 se celebraba en el Estadio Centenario uno de los encuentros más difíciles del campeonato, el que enfrentaba a Defensor contra Nacional, que finalizaría con empate a 2 goles y dándole un punto que al final sería decisivo para conseguir el campeonato. El primero de los tantos fue conseguido por Pedro Álvarez, gracias a un penalti que le habían hecho al debutante Julio César Filippini, un joven de 19 años que, procedente de la cuarta división, marcaría posteriormente el segundo gol que aseguraba el empate de Defensor. La entrada de Filippini en el plantel fue debida a la lesión de Pichu Rodríguez, uno de los fijos en el equipo, y aunque para algunos aficionados el debut de Julio César pudo significar una sorpresa, el entrenador del equipo, el profe de León, no tenía ninguna duda y el joven jugador no decepcionó. Yo recuerdo que el profesor de León nos hablaba partido a partido al plantel y él pensaba en el partido siguiente. Había que ganarlo. Julio Filippini había destacado en las divisiones inferiores, lo que le había llevado en su momento a ser convocado por la selección nacional de su categoría, y era una pieza importante en la cuarta de Defensor que peleaba por el campeonato. No deja de llamar la atención que no haya ninguna fotografía del equipo en ese partido, ya que la prensa uruguaya estaba boicoteando a Defensor, aunque afortunadamente sí existen fotografías del gol. Al día siguiente del encuentro, dado el resultado del mismo, sí fueron los fotógrafos al entrenamiento del equipo, pero ese día Julio César Filippini no apareció en la práctica. Ese empate, debido a la importancia del rival, fue uno de los hitos de aquel campeonato que acabaría con los jugadores de Defensor dando como campeones la vuelta olímpica al estadio, que curiosamente hicieron al revés. Primero, el hecho de que Defensor haya salido campeón, por primera vez un cuadro chico en este país bipolar en ese sentido, y bueno, que él haya participado de esa manera es algo a nivel social importante y a nivel familiar es como
Digo, pasa el tiempo y nos vamos dando cuenta una y otra vez que fue un hecho de mucha importancia, y fundamentalmente por el momento, ¿no? Digo, haber salido a decir eso, haber dado la vuelta al revés, haber un grupo ahí de jugadores que tenían una postura muy interesante y que se animaban a manifestarlo. Eso es lo fundamental. ¡Campeón! ¡Defensor campeón uruguayo! La historia se derrumba y se conmueve. Defensor es el campeón. Defensor es el campeón uruguayo de 1976 y el público empieza a entrar a la cancha. Empieza la vuelta olímpica. De acuerdo a las agujas del reloj, está dando la vuelta olímpica un poco al revés de lo que se estila, porque tiene razón Defensor. Esta es una vuelta olímpica al revés de la historia, al revés de lo que es el mandato de un casi medio siglo futbolístico. Y la vuelta al revés se habló antes de hacerla justamente marcando algo que diferenciaba en ese momento a Defensor. Y bueno, fue un mensaje que salió de los jugadores. Pese al gran partido que Julio César Filippini había hecho en su debut, el joven jugador no estaba al lado de sus compañeros en aquella gloriosa vuelta olímpica. Y lo que es más llamativo, tras aquel encuentro frente a Nacional, Filippini nunca más volvería a jugar un partido oficial. Para comprender estos hechos, no queda más remedio que situarse en aquel año y en la situación política y social que atravesaba Uruguay. En 1976, Uruguay estaba inmerso en una dictadura cívico-militar que había comenzado en 1973 y finalizaría en 1985. El año 76 fue especialmente convulso en el país, con una cúpula militar que se había hecho con todo el poder, lo que llevó a cientos de uruguayos a las cárceles, especialmente al Centro de Reclusión Militar número 1, conocido popularmente como Penal de Libertad, en el que murieron prisioneros políticos y otros fueron desaparecidos. Volvemos al fútbol. Tras finalizar el encuentro entre Defensor y Nacional, un joven periodista llamado Víctor Hugo Morales, que informaba del partido para Radio Oriental de Montevideo y convertido hoy en uno de los referentes más importantes en los medios deportivos de habla hispana, entrevistó al jugador del partido y a la pregunta de a quién dedicaba el triunfo, Filippini contestó: a mi hermano y a los compañeros del Penal de Libertad. Ya estaba entrando, faltando 20 minutos para agarrar estado físico, y bueno, me saca a mí, entra Luis, y Víctor Hugo me hace un reportaje, y bueno, ahí se armó la gran anécdota, el gran lío en aquel momento de la dictadura, muy difícil. Yo le mandé un saludo a mi hermano, que estaba en el Penal de Libertad. Y bueno, ahí fue preso Víctor Hugo, me anduvieron buscando, todo un lío. Eduardo, el hermano de Filippini, y sus compañeros pertenecían al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una de las organizaciones más combativas frente a la dictadura. El periodista despidió al jugador con un bien recibido, muchas gracias, felicitaciones por la actuación, y cerró la conversación. De vuelta a casa, en autobús público junto a su novia Adriana, sus padres, que habían escuchado la entrevista por la radio y que además de tener un hijo preso, tenían una hija en el exilio, le pidieron a Julio que se escondiese, dejando de ir a entrenar durante unos días. La recomendación de los padres de Julio César fue premonitoria, porque al día siguiente una patrulla se presentó en el entrenamiento y al no encontrar a Filippini decidieron llevarse detenido a todo el equipo. Víctor Hugo Morales, tras la entrevista, sería requerido por la policía y tras enterarse de esa retención, Julio fue a pedirle disculpas. Víctor Hugo le dijo que no se preocupase por él y a la vez que le indicaba que tuviese mucho cuidado con su vida,
porque lo estaban buscando, le recomendó que llamase a un jefe militar del que le facilitó un número de teléfono. Filippini hizo aquella llamada que le habían aconsejado y tras la conversación el militar le dijo: el operativo de las Fuerzas Armadas termina aquí. Y efectivamente, Julio Filippini no fue perseguido. Lo que sí es seguro es que desde instancias superiores se ordenó que su carrera deportiva debía de finalizar. Continuó el campeonato que acabaría ganando Defensor y continuó la vida que acabaría ganando Julio César Filippini. Dejó el fútbol, pero creó una hermosa familia y sobre todo consiguió que después de tanto tiempo transcurrido de aquel gol para la libertad, se le siga recordando hoy. Entrevistas en la prensa brasileña, aparición destacada en el libro de Santiago Díaz titulado Una vuelta a la historia de Defensor, o el entrañable mensaje de Víctor Hugo Morales en el cumpleaños de Matías, uno de sus hijos, así lo demuestra. Que me gustaría que llegue rápido a la primera división y que algún día sea un partido de la Copa Libertadores o algo por el estilo que pueda relatar, porque para mí sería una revancha de la vida relatar el gol de otro Filippini. Se me quedaron aquí los goles de tu viejo. Así que por eso, especialmente, pero también por vos, por supuesto, y por toda tu familia, por toda tu gente, por todos los que te quieren, te deseo lo mejor y que alguna vez puedas jugar para mi relato. No cambiará nada tu vida, pero la mía sí, porque yo me debo, el país también, de alguna manera, te debe los goles de tu papá. Y ya sabes muy bien por qué. Aquel gol, que debería de haber significado el comienzo de una prometedora carrera futbolística, trajo aparejado con su dedicatoria el fin de un sueño, pero a la vez le proporcionó a su autor la entrada en la historia de la dignidad que va mucho más allá de la historia del fútbol. Me enseñaron de botija en la escuela este cantar. Naciste en Montevideo junto a un río como mar. No busques lugar más bello, porque no lo encontrarás. Más de 40 años después del gol a Nacional, los nombres de los militares han ido desapareciendo por los sumideros de la historia. En cambio, el de Julio César, como el de tantos otros héroes, en muchas ocasiones anónimos, permanecerá para siempre en la memoria del pueblo. Yo nací en Montevideo, donde se endulza la mar, los tranvías del reducto, en mi infancia vi pasar. Busqué lugares más bellos y aunque los pude encontrar, nunca pude amarlos tanto como quiero a mi ciudad. Julio César Filippini, un gol para la libertad.